Sasha, pero ¿por qué te pones brava? Y le escribí hasta por interno. Oye, tú y yo tenemos una foto, le digo. Yo te fui a ver. Y había sido toda su vida, estudió ingeniería de sistemas, después empezó a trabajar en Nestlé, después estuvo en Coca-Cola, o sea, y de repente dijo, no, o sea, 33 años o por ahí. Yo siento mucho que en los jóvenes hay como este deseo de, primero tengo que triunfar profesionalmente, viajar por todo el mundo y luego, casi que si me da el tiempo, me caso y tengo hijos. Oigan, el otro día estaba en Instagram y vi, hay full videos así, pero vi un video de un doctor, que no voy a decir el nombre, pero que es, para mí, demasiado radical. Entonces empecé a decir, qué terrible que es, de comer harina, azúcar. Y yo, bueno, está bien, sí, no. Verde. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede decir que no podemos comer verde? ¿Quién? Doctor Baito. No. Pero viene. Viene el viernes. Yo, pero no lo quería decir, a te vine la preguntando. UES, sí, me invitaron. Pero el verde, ¿en serio? Sí, un poco él heavy, no ¿no? come frutas. Es radical Sí. al 100%. Él es radical. Y yo le entendía muchas cosas. Y sí. Después, el verde ya me pareció una falta de respeto. Hay personas que dicen, ya unfollow, porque ya me confundí. Claro. Sí, le convertí en mi enamorada y me dijo, no, ya se me cayó un ídolo. No, pero es que realmente hay gente que... Yo el otro día conocí a un chico que había leído, o no leído, porque ahora vio un reel. Nadie lee. Sí, no, reconoce. Todos vemos. Que decían que tomar demasiada agua no era tan bueno porque ibas demasiado al baño, ni sé qué, tal. Y el hombre decidió ir disminuyendo su ingesta de agua, hasta que de repente tuvo un problema de vías urinarias súper fuerte que no había tenido en su vida. Todos los extremos son malos. Fuerte. Uy. Y tenaz. Estoy preocupada. Bienvenidos a La Plena. En este espacio pensamos en voz alta. No venimos a dar respuestas, sino a compartir inquietudes. Hoy vamos a conversar sobre cómo pasar del control al cuidado. Y quién sabe cómo termina esta conversación. Tenemos hoy con nosotros a Rosana Queirolo, que es madre de 4 hijos. Aquí donde le nací. Regia es madre de 4 hijos. Es coach en 1000 cosas. O sea, intenté resumir, así, en longevidad, en hormonas, en nutrición deportiva. Es autora de libros. Es empresaria, una súper empresaria. O sea, se podría hacer otro podcast sobre la empresa. Fundadora de Gourmet Market. Delicioso. Sana, es aparte orientadora familiar. Yo, wow. Y como si fuera poco, también es voz referente en cuanto a bienestar y propósito a través de su academia. Bienvenida, Rosana. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Gigi. Nuevos Gracias, aplausos. padre, por la invitación. Y gracias a ustedes por venir. Muy bueno. Encantados de tenerte. Entonces, hablando ya de nuestro querido doctor y los otros que podrán estar un poquito... sí, no sé, A él pudieran en un invitarlo nivel por la radical. obsesión. Uy, sería interesantísimo invitarlo. Sí. Eso sería controversial. Yo tengo una teoría. No sé qué tan equivocada estoy yo con esto, pero es mi teoría. Y ahí me dicen si están de acuerdo o no. Yo creo que mucha gente que se dedica a la salud tuvo primero una relación no saludable con ella. Y a partir de ese sanar, se dedican a trabajar esto. No sé... ¿Qué piensan ustedes de eso? Si estoy loca o no. Bueno, eso me pasó a mí y yo creo que eso le pasa a muchísima gente. Sí. Que el producto de lo que te está pasando en esa búsqueda de búsqueda de encontrar respuestas, entonces comienzas a estudiar para ver qué es lo que le está pasando en el tema de salud a tu cuerpo y ahí yo comencé bueno, fue cuando me diagnosticaron intolerante al gluten. Entonces, Pero eso, ¿hace cuánto tiempo fue? esto fue hace aproximadamente unos 13, 14 años. Yo no es tanto. No es mucho. Súper deportista, nunca he sido gorda. Es decir, yo me juraba que estaba haciendo todas las cosas perfecto. Corría para maratones. Y cuando me dicen, incluso era triatleta, y cuando me dicen, eres intolerante al gluten, una doctora científica, se me desmoronó todo porque encima me dijo, tienes que dejar, yo desayunaba, 2 tostadas de pan integral, 2 rodajas de queso, un vaso de jugo de naranja, una taza de café con leche. Y ella me dijo, tienes que dejar el gluten porque realmente te está causando bastante daño, pero además quiero que dejes todos los ácidos y además quiero que dejes los lácteos. Y entonces, bueno... O sea, que el desayuno, chao.
El desayuno era Plátano. cero. Menos mal no Bueno. estaba este otro. Y ahí fue cuando yo dije, me va a dar una taquicardia, porque eso era como que toda la noche dormía pensando en mi desayuno. Ah. Y de ahí me iba a hacer 3 horas y media de ejercicio, entonces era como que yo sentía que eso era lo que me aguantaba, ¿no? Entonces, comenzar a reinventarme y a estudiar, a ver cómo podía reemplazar todos esos alimentos para realmente tener fuerza y poder seguir entrenando y estar feliz, porque para mí la comida me tiene que dar Total. felicidad. Pero 100%. esa intolerancia se marcaba en que te estabas enfermando con frecuencia. En Duele la barriga, sí. dolores estomacales horribles que a veces no me dejaban ni caminar y yo no sabía por qué. Y esto fue una casualidad. Me invitaron una doctora científica a un chequeo a todo un día en una hacienda acá en Chongón, Young Living. Y, ajá, entonces yo dije, "Ay, me va a ver mi sangre y yo voy a ser el ejemplo de todo el mundo". Y cuando comencé yo a notar todo lo que tenía, yo dije, mañana me voy a morir. O sea, no puedo creer todas las cosas que tengo. Entonces me asusté tanto que a partir de ahí yo dije, ya va, yo no voy a tener una marca de ropa, yo voy a meterme en el campo de la salud, porque realmente eso es lo que me ha apasionado a mí toda la vida. Entonces ahí comencé a estudiar para ser health coach y de ahí saqué varias certificaciones, escribí un libro. Paralelamente abrí mi restaurante, saqué una revista que se llamaba Sana, hice Mañanas Deportivas. Bueno, me fui, ¿Qué pero no de hiciste? largo. ¿Qué no ¿no? haces? Y entonces aprendí a comer sin gluten y de paso sin azúcar, porque también tenía una mala relación con el azúcar y eso fue en la primera parte, o sea, cuando era muy joven, tenía 18 años y yo era adicta al azúcar y era terrible porque de lunes a viernes era súper obsesiva. Entonces me pesaba todos los días, no todas las semanas, todos los días, contaba todas las calorías, que eran mínimas la cantidad de calorías, o sea, desayunaba, almorzaba y cenaba muy poco. Sabía la chica de la casa, que en paz descanse, que después terminó siendo la nana de mis hijos, una morena divina, que me hacía la pechuga de pollo con el caldo y una manzana, y esa era mi cena, ¿no? Entonces, pero el viernes me desbandaba y era dulce tras dulce, tras dulce, tras dulce. Y el lunes ya había subido todo lo que había bajado, entonces así sucesivamente. Una vez dejé de comer 10 días. 10 días. 10 días. Pero hice- 0 o solo agua de ley. fue un reto que hicimos con mi cuñada, 10 días antes. O sea, No lo tenía puedo yo creer. 10 10. se qué muere retos. primero, claro, ahí es. ¿Quién puede dejar de comer 10 días antes del 31 de diciembre para que te quede la talla 2? Porque yo ya No era lo puedo flaca. O sea, yo creer. estaba bien, no es que era flaquísima, pero estaba bien. Entonces las dos nos veíamos todos los días y en esa época lo único que podíamos consumir era Pepsi en lata de dieta, que para variar no había en el Ecuador, solamente en un lugar en Urdesa y eran carísimas. Entonces nos Guau. comprábamos estas cosas así grandotas. Pero ¿y Por por qué supuesto que eso? mi mamá no sabía. Claro, pero ¿cuál era qué hace la Bajar Pepsi? de peso. ¿Pero No qué tenía hace la azúcar, Pepsi? o sea, no tenía Disfrutar azúcar de en ese una poquito bebida. de nada. Un o gustito, sea, eso. padre, un gustito. Un poco complejo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sí, pasé por ese extremo del azúcar, luego el gluten. Entonces, ya mi conclusión, a la vez es viruela, fue: estos son mis dos enemigos que yo tengo que controlar. Claro, conocerte para ayudarte. Bueno, Y sí, entonces, como coach, comencé a aprender a comer en equilibrio y ya llegué a un momento, hace algunos años, hace muchos años, en que disfruto de comer, no como en exceso. De lunes a domingo puedo comer lo mismo. No es que, ay, estamos sábado y tengo que tomar, tengo que comer dulce. No, eso se acabó. Es como un equilibrio constante. Bueno, equilibrio que has eliminado el gluten, el azúcar, El alcohol. Es un equilibrio. Así que Layers. Capas, son Bueno. capas. claro. Bueno, y para Sí. que a todos aprendamos, el equipo de preproducción preparó una dinámica, Rosana. Y en tu ciento tienes unas banderitas. ¿Puedes mostrarlas? Ya tan rápido me van a hacer Ya, sufrir. ahorita, la vida de los vivos. Entonces, este es el green y red flag, que después obviamente me arreglaba. Yo me acabo de enterar de esto, por si acaso. Obviamente arreglada, Así, dije, era que ya. le pongamos como que sana o insana, pero dije ya fue green y red flag. Entonces te voy a decir como ejemplos de dietas y recomendaciones como muy comunes y tú Ya. nos dices si esto es un red flag o un green flag. O puede ser O neutro. naces así cuando hay que elaborar. Ok. Ya, perfecto. Número 1. Mira la cara del padre, está
Entusiasmado, entusiasmado. Número 1, tener una comida al día. Uy, Red. súper red. Total. Sí. Total. Ese es el día de ayuno. O sea, Claro. el ayuno típico de la vida del cristiano es comer una sola vez y uno pasa hambre. O sea, Sí, yo sufro. y te pones mal genio además. Bueno, en De el acuerdo, campo sí. espiritual puede ser que sí, sea súper super green, pero en la parte de nutrientes es muy importante llegar a un mínimo de proteína, por ejemplo, al día. Y esto tiene que ser más preciso mientras mayor cantidad de años tienes. Entonces, 1 gramo de proteína por cada libra de peso corporal ideal es lo que se debe consumir. Entonces, si tu peso corporal ideal es 150 libras, ¿cómo llegas a consumir 150 gramos de proteína en una sentada cuando 50 gramos de proteína es un pedazo gigantesco de carne? Entonces, o un pedazo súper grande de pollo, o pollo con huevos, o un shake con huevos y algo de carne molida. Entonces, esa es la parte que siempre me pone a pensar con esto de comer 1 o 2 veces al día. Es como que muy difícil llegar. ¿Cómo a- consigues las proteínas? Ya. no Ok. llegas a la cantidad de proteína. Y bueno, solamente ese es un macronutriente, pero también tienes que llegar a mínimos de los otros 2, que son carbohidratos y grasas. Siguiente. Cheat day semanal. No me gusta Ya. No. por mi problema. Es decir, si es que yo padecí de eso, donde yo me daba 2 cheat days, que era sábado y domingo, donde precisamente no me importaba la sal, por si acaso. Ya. Solamente era dulce, dulce y Que es tenía... adictivo el azúcar. Tenía una dulcería en Urdesa que yo llegaba el viernes en la tarde y barría y me llevaba todo a la casa y me lo iba comiendo, ¿no? Y el domingo en la noche realmente decía, ¿qué hice? No lo puedo creer. Pero entonces, por eso nunca me funcionaría a mí. Yo creo que el cheat day te da mucha ansiedad porque comienzas a odiar el lunes porque está muy lejos del domingo, si es que es el domingo el cheat day, y no llegas a disfrutar tu vida. En cambio, si todos los días te lo tomas de una manera súper relajada y más bien, a mí me gusta pensar como en porcentajes, ¿no? Entonces, hay personas más estrictas que dicen el 10% de tus comidas puede salirte o el 20%, digamos que el 20%. Entonces, eso equivale a todo un día de cheat day, ¿ya? Pero lo puedes decir, bueno, el jueves en la noche tengo una salida con amigas, entonces voy a tomarme una copita de vino y voy a compartir un postre. El lunes en el almuerzo es el cumpleaños de mi mamá, entonces voy a comer lo que me dan en la casa de mi mamá. Y así vas equilibrando tu semana. Mucho más lógico, sí. Ujú. Es mucho más lógico que atolondrarte todo un día de comida, o no sé, creo que son como que lo que te alcance a comer en 3 horas, alguna cosa loca así, ¿no? Entonces, Arranche lo que pueda. sí, no. Como dijo Rosana, barres. Definitivamente para mí es red. Hay gente como Sasha Fitness que Es que, tenemos un chisme por aquí. Es que no sé si es que yo no sé por qué yo me acuerdo de estas cosas. Yo me acuerdo que hace años, una vez en las épocas de Sasha Fitness que tenía cheat days. Me acuerdo yo de Ella la nada ponía así, todos los viernes que se tenía comía cheat days. 2 hamburguesas así. Y yo veía el cuerpo de ella y yo decía, esto no me calza, porque ¿cómo te puedes comer 2 hamburguesas así con ese cuerpo? Pero ella realmente que sí me cae bien y yo le puse un comentario como que qué suerte que tienes, que puedas hacer eso. Yo no podría hacer eso porque no funciona, o sea, como que la vista no me va con la ecuación no me funciona. Y se ofendió. Sí, me acuerdo que ardió así. Yo vi esos comentarios hace años en Instagram, pero Sí. ya cambió. Yo creo que incluso ya Se ya ofendió, está en pero contra yo del le cheat decía, day. oye, Sasha, ¿pero por qué te pones brava? Y le escribí hasta por interno. Oye, tú y yo tenemos una foto, le digo. Yo te fui a ver. ¿Por qué te pones brava conmigo? Ay, no, qué risa. Bueno, y el cheat day, no. 0 azúcar. ¿Qué bandera? Yo creo que entre la una y la otra, a mí me funciona tener reglas. Que las reglas se pueden romper es otra cosa con excepciones. Ujú. Pero para mí, por ejemplo, en mi casa no hay azúcar, Ya. ¿no? Y eso es un malestar que a veces a mis hijos les incomoda. Por ejemplo, ellos no viven aquí y cuando llegaban, pero y no hay azúcar, y no hay harina, y no hay cola, y no hay margarina, Ya no hay ni Pepsi y no hay Light. leche. No hay.
Pero no quiere decir que un domingo, no sé, hagamos una cosa excepcional y Y se se haga... compra un postre. Ah, sí, Ujú. total. Para el cumpleaños de mi hija me pidió una torta mojada, que tenemos una receta en la casa que la hacemos desde hace 30 años, la nana de mis hijos. Y 100% se la hice, se la llevé a sus clases de hípica. O sea, en ese sentido sí he cambiado, ¿no? Pero la regla mía, que no se la impongo a nadie, absolutamente nadie, son los que viven en mi casa, no mentira. Mi regla es que no consumo azúcar y no me gusta consumirla, no sufro. No sufro porque tengo reemplazos saludables como son el stevia, el monk fruit y la lulosa, que son considerados suplementos que ya me he adaptado, que hago postres, pues soy súper dulcera y tengo helados también Claro, los sin helados azúcar, por sanos. eso los creé, porque yo decía, yo necesito tomar helados y aquí en este país no hay, entonces por eso existe Sana, porque son altos en proteína, deslactosados, sin azúcar y sin gluten. Y entonces eso es lo que nosotros tomamos. Y mi hijo que vive en Estados Unidos me dice, mami, tú sabes que en Estados Unidos este helado de chocolate es, o sea, es lo equivalente en Estados Unidos es horrible, Mm, ¿no? Y llega y cada vez que llega tengo que tenerle para el desayuno, almuerzo y cena porque le el helado encanta. Sana de Le chocolate le encanta. fascina, sí. Creo que voy a disminuir lo que tengo porque si no, nos encanta hablar ya. Contar calorías. Mm, para mí es Ah, un sí, red también. flag. Sí, yo creo que ya está eso un poco fuera de Pero hay hasta moda, puede aplicaciones. A mí ser, salen así aplicaciones para contar calorías. Y pero yo, es que quiero usar eso. esos son como red flags que te llevan a la obsesión, porque entonces no desayunas hasta que no pongas el app y te cuenten todas las calorías. Y puede ser que sí. Por ejemplo, la grasa por gramo tiene mucho más calorías que por gramo de proteína o de carbohidrato. Pero necesitas consumir grasa, ¿no? Y eso eh, no te da la respuesta a lo que si un alimento está, es bueno o es malo, ¿no? ¿Qué es lo que te da? La respuesta es que viene de Dios, nos dio la naturaleza, viene del animal per se, viene de la planta per se o está hecho por el hombre, Ultraprocesado, claro. ultra procesado. Entonces, ahí comienzas a ver, puede ser una fundita que tenga 100 calorías, pero no vas a comparar con una manzana y unas almendras, que también tienen 100 calorías, me explico. Lo uno tiene nutrientes y lo otro son calorías prácticamente vacías. Hueca, ya, la última, la última. Medidores de glucosa que están súper de moda. ¿Sabes qué? Sí me gusta como una herramienta, obviamente, para prediabéticos, personas con enfermedades metabólicas, ¿no? Prediabéticos, diabéticos, resistentes a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, obesidad. Pero yo tengo puesto ahorita un monitor que me acaba de llegar y no me funcionó. O sea que no sé. Pero simplemente como para saber cómo reaccionan los alimentos en tu cuerpo, porque a cada persona le reacciona diferente la avena, el postre sin azúcar, el helado deslactosado. Entonces yo decía, ¿no? Me lo compro y en un mes voy a comer todo lo que sea posible para saber cuáles son mis reacciones. De hecho, lo hice con mi hija. Ella sí tiene un problema de glucosa y se cayó del caballo y vino, mami, no sabes, la insulina se me disparó cuando me caí del caballo. Entonces, es verdad, porque la insulina y la glucosa Es justo por eso. y el cortisol van juntos, los tres, ¿no? Entonces, sí te sirve, pero tampoco como una obsesión. No es que si no tienes ningún tipo de enfermedad metabólica vas a vivir puesto esto aquí, que es horroroso, sino que si quieres, en mi caso yo quería hacer videos. Esa es la realidad. Dar contenido. Quería hacer videos y quería demostrar a la gente que mis helados no elevan la glucosa, pero todavía no he podido. Ya Ahí les nos voy a cuentas. contar. Sí. Qué gracia. Una consulta. ¿Cómo darse cuenta cuando algo es una obsesión? Cuando esa búsqueda de comer saludable ya no es algo sano, ya no es algo saludable. A ver, una obsesión yo lo califico como algo que haces por mucha cantidad de horas y no te das cuenta. Yo he sido obsesionada con el ejercicio, por ejemplo. Adicta al ejercicio. O sea, triatleta que una vez me acuerdo que nos fuimos de Guayaquil
a Salinas, 5 horas, 5 horas y media, confederados, gente élite. Yo nunca fui élite, pero me encantaba entrenar con gente élite porque siempre me llevaban a mi máximo. Con un entrenador, éramos como 15, 20 personas, 5 horas. Luego nos pusimos a trotar 15 kilómetros y llegó un momento que ya todo el mundo había terminado de Rosana, súbete al carro. O sea, por si acaso, ya tenemos como 10 horas aquí haciendo ejercicio. Entonces llega un momento que ya ni siquiera te das cuenta que sigues haciendo ejercicio. Entonces eso fue algo por lo que, ¿cómo se han dado cuenta? Yo he sido bastante obsesiva Sí, con eso varias está... cosas. Sí, sí. Entonces Sí. he sido, Total. pero ya Sí. cambié también. Ya No, es que yo creo que fui estas cambiando. cosas hay que... Ese debe ser tu red flag, o sea... Ese sí, Claro, mi red total. flag total, ¿no? Sí. Entonces, sí, dejé el triatlón y dije, bueno, en algún momento me van a matar por ahí porque entonces de mañana entrenaba, corría y nadaba y en la noche nadaba también o si no en la mañana hacíamos bicicleta. Wow. Pero y en los fines de semana entrenábamos 5 o 6 horas cada día. Entonces llegó un momento que yo decía, a ver, a mí nadie me está pagando, tengo 4 hijos en la casa, o sea, nado hasta las 10:30 de la noche, me voy a destruir todo y yo, no, esto tengo que comenzar. Entonces vendí mis bicicletas y dije, voy a comenzar a bajar el ejercicio. Y comencé a bajarlo. Y ahora hago, porque me fascina hacer ejercicio, pero de una manera... Equilibrada. Sí, que Equilibrado. equilibrado es cuántas horas. Ah, buena pregunta. Qué malo. Claro, o Ahí sea, está. súper equilibrado y tal. 5 No, horas. no. Sabes que yo creo que antes de la pandemia sí entrenaba como 2 horas y media. Luego vino el problema de mi cadera. Tuve reemplazo de cadera izquierda porque hacía CrossFit. Me iba después al gimnasio a hacer pesas. Y bueno, antes también jugaba golf y nadaba y jugaba beach tenis. Entonces ahora dije, no, como que solamente 2 horas está bien. Pero después del reemplazo de cadera me dediqué más que nada a hacer terapia en mi cuerpo. Ujú. Entonces sí me llevaba bastante tiempo, pero yo tratando de recuperarme al 100%. Entonces 2 meses y medio en Estados Unidos, haciendo ejercicio 3 veces al día. Pero era un ejercicio diferente, Claro, porque eran bandas, luego eran máquinas, era con un fisiatra allá. Y luego me dijeron, el doctor me decía, Rosana, yo sé que tú eres obsesiva, no vayas a estar trotando. Cuidado, sí. Pero ahora ya estás tratando de nuevo ya. Entonces, troto poco, de vez en ¿Cuánto es cuando. poco? No, súper Sí, poco. una pregunta, le pregunto, No, ¿de sí. cuánto es Súper- poco? Troto poco, de vez en cuando, hago ejercicios funcionales. Y me decía también, no vayas a estar levantando tanto peso porque ya sé que tú eres así, porque no sé. Pues, Ahí vieron su Instagram y alocada. A mí me da risa porque hay Entonces- gente súper joven que se le duele la rodilla. O sea, gente menor que yo, a mí jamás me van a escuchar que me duele la rodilla. Jamás, porque no hago tanto ejercicio. Pero cero. Entonces, a ver, me encanta nadar, me encanta hacer ejercicio. Pero sí se me pueden ir un par de horas, pero si hago 1 hora estoy feliz. Ya, o sea, más o menos eso, 1 hora. Bien. Uno Sí, está ok, sí. Diaria. aprobado por el padre. Diaria Sí. mínimo, sí. Increíble. Pero, o sea, ya me gustaría a mí hacer deporte. El padre no ha hablado. Por favor, es que preguntémosle le dan algo al las padre, horas, porque no le ha dan hablado las nada. horas, padre. ¿Y cuál es su deporte? O sea, O su ejercicio. sí, yo ahora estoy en bicicleta estática. Ah, pero Y- yo también y tengo una. Es buenísimo. Suelo salir a caminar alrededor de la iglesia por las noches. Eso también es buenísimo. Sí, eso es ahora mi deporte más oficial. Y le llamo a mi mamá por teléfono y voy caminando ahí. Qué lindo. Es rapidísimo. Dicen, usted tiene cara de que juega básquet. No sé por qué. Tal vez porque es alto. No, O tenis, así. o sea, alguna vez, pero no, sobre todo vóley era lo que más me gustaba. Fútbol, se me rompieron los ligamentos cruzados. Eso y es tal. típico. Sí, Todo el mundo. Eso le pasó a mis hijos también. sí, de las dos Súper rodillas. doloroso. No, yo tengo una caminadora en la casa y le compré una tabla. Me demoré meses en encontrar la tabla que le iba bien a mi caminadora, pero es una tabla. Y lo chévere de eso es que a veces la usa mi hija, a veces Gerardo, a veces yo. Ponemos ahí la computadora o pones el teléfono y puedes estar, o sea, puedes trabajar, Y digamos, ves los ¿no? podcasts de la plena mientras Ves los caminas. podcasts. Entonces, en vez de estar sentado todo el día o sentada, puedes estar caminando.
O tener reuniones caminando, eso es un súper buen tip. Sí, buena. Las reuniones en preproducción, el padre, caminando. Y así como ese control por la salud y el deporte, Ajá. a veces también puede haber ese deseo de control de la vida, de los proyectos. Y usted, padre, de ley ha escuchado mucho más que yo. Yo siento mucho que en los jóvenes hay como este deseo de, primero tengo que triunfar profesionalmente, viajar por todo el mundo y luego, casi que si me da el tiempo, me caso y tengo hijos. Como que hay mucho este deseo de una vida perfecta y mega ultra realizada, de vivir antes de eso. Como que ustedes pensaban igual, o sea, piensan que también la gente está así, estoy también loca como con el doctor exagerado. Sí. O sea, yo justo estoy leyendo un libro que se llama Libres, de una chica quiteña que fue compañera mía de la universidad. Wow. Se llama Ivette Montalvo. Y esta había sido toda su vida, estudió ingeniería de sistemas, después empezó a trabajar en Nestlé, después hizo una maestría en marketing, se pasó a la Coca-Cola, o sea, y de repente dijo, no, o sea, 33 años o por ahí, me quiero ir a viajar por el mundo. Y renunció a los trabajos, se pegó primero un año sabático y empezó a hacer land trips, se recorrió toda África, desde abajo hasta tal. Se pasó un año en la India o sea, cambió su vida completamente en ese sentido. Pero ella le cogió al revés, o sea, primero trabajo y después se dedicó a eso. Es interesante sus reflexiones, es un tocho de libro, pero es interesante sus reflexiones de lo que te aporta el viaje y tal. Pero hay que decir otra cosa. Ella hizo esto a sacrificio de su familia. O sea, no tiene hijos, no tiene marido, no tiene nada. O sea, se dedicó a viajar. Y ella dice que es feliz. Yo supongo, le he visto en videos, hemos conversado algunas veces, pero es fuerte, ¿no? Es fuerte también esa parte. Sí, porque quizás no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Puede ser. Yo creo Seguramente que va a antes- escuchar esto. Hola, Ivette. Sigue Pero- la plena. En mi época no era tanto como así. Yo me doy cuenta por mis hijos que quieren estudiar las 1500 carreras bueno, no viven aquí, pero igual se la pasan viajando y entonces el matrimonio siempre se posterga, se posterga, se posterga, se posterga. En mi época, yo me acuerdo que yo era media rebelde, entonces mis planes eran casarme tarde, tener máximo 2 hijos, pero ni siquiera sabía cuándo, pero yo quería trabajar, era súper nerd, me encantaba estudiar, pero esas cosas de la vida que me enamoré y me casé, y cuando me casé salí embarazada a los 3 meses y yo tenía 21 años. Entonces era como Súper que joven. todos mis planes se cambiaron, ¿no? Y yo creo que uno no puede planificar tan by the book porque viene Dios y te dice, o sea, este es tu plan y es mi plan y no el tuyo, digamos, ¿no? Entonces, y salí embarazada a los 28 años, ya tenía 4 hijos, ¿no? Entonces fue súper duro, pero yo Pero decía, eso, algún ¿cambiarías o día no cambiarías? no lo cambiaría para nada, porque yo nunca hubiera planificado tener hijos. Y yo creo que las mujeres hoy se cuidan demasiado. Es como que toman la pastilla. Yo nunca tomé una pastilla anticonceptiva porque con lo obsesiva que soy, yo decía, ese es un veneno que me va a matar. Entonces, no lo voy a tomar. Una bomba hormonal. Entonces, el doctor, yo viví en Estados Unidos y, bueno, esta es la pastillita que te tienes que tomar, no te preguntan mucho, simplemente no vas a tener hijos y esto lo vas a tomar así, así. Llego a la casa, digo, yo no voy a tomar esto, me voy a envenenar. Ni siquiera pensaba que iba a salir embarazada, obviamente, ¿no? Entonces salí embarazada enseguida y mi hija nace cuando yo estaba haciendo mi último año de posgrado, tenía que hacer la tesis y fue un lío porque daba de lactar y tenía que cocinar y tenía que limpiar y Pero estaba claro, casada. tenías 22 años. Y A esa tenía hora, 22 o sea, no hay ningún problema. Y tenía 22 años, pero lo malo fue que al año salí embarazada del segundo, y al año del tercero, y al año del cuarto. Entonces, y hasta que el ginecólogo, me acuerdo aquí en Ecuador, porque ya vivíamos en Ecuador, tú estás loca, vas a seguir teniendo hijos. Ponte esta cosa aquí, ya no vuelvas a venir acá. Y yo siempre Pero me acuerdo fíjate- de eso y digo, yo quería tener todos los hijos que Dios me mandaba. Y yo hubiera Pero querido tener yo, 6. ¿sabes qué? Le conocía esto fue en
Seúl. Ahí le conocí a un chico que tendría en ese instante unos 22 años. Y él era el segundo de 16. Wow. 22, 23, por ahí, sí. Y los hijos eran increíbles. O sea, los hermanos, digo, porque le conocí luego la madre. A él le conocí en Seúl, pero luego la madre se llama Rosa Pic, es bastante Yo crack. lo conocía. Sí, sí, Sí. es una crack. Y Wow, el, qué el tema es, lindo, qué sí, 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 belleza. sí. A ella le habían dicho que sus hijos iban a nacer con problemas, o sea, y yo, el chico que conocí, un caballero, o sea, tal, aprendió bueno, él es español, pero aprendió coreano, se manejaba súper bien en la universidad, al principio en inglés, después ya en coreano, y luego, como estos son de Barcelona y tienen esa sangre de negociantes, se dedica ahora a negocios de importación y exportación con Corea, sigue viviendo en Seúl, y es un tipazo, ¿no? Y me parece que es el segundo de la saga, y hay varios que son así como... De la saga, como Claro, el es Señor de los increíble. Anillos, así. Imagínate. Y hay que decir que el padre de estos Ha de ser un tipazo. se murió. Sí. Ese era tipazo, pero se murió. Y la madre le tocó ya con, o sea, Qué fuerte. terrible. A los 50 años se murió. Yo veo que mis hijos son 2 hombres y 2 mujeres y es maravilloso porque los 2 hermanos varones han hecho como que la misma vida, digamos, se graduaron del mismo colegio, de la misma universidad, del mismo posgrado, trabajan en el mismo lugar, vivieron en el mismo lugar, viven en el mismo lugar. Viven juntos. como Son que mejores amigos. Siguen viendo. son mejores amigos, siguen viviendo y me mandan fotos y están en la misma oficina, No en puede San ser. Francisco. Como mi hermano y yo que nos amamos. Sí, entonces es La crisis dio vergüenza de emocionante mí. porque, o sea, yo digo, si hubieran sido 3, o sea, si hubieran sido más, Hubiera sido también. hubiera eso. sido incluso mejor. Pero mínimo tener un hermano del mismo sexo. O sea, mínimo tener tu hermana, mínimo tener Sí tu que hay que seguir hermano. intentando. Es maravilloso. Y eso que te dicen, Pero, Rosana, que ¿y tú mientras más cuántos hijos- hermanos tienes? nosotros somos 3, 2 mujeres y un varón. Pero que te llenan la cabeza de que mientras más hijos tienes, cómo vas a hacer, que es difícil. De verdad, que entre ellos son multitud. Es decir, Que se entre mis hijos resuelve. yo ya no me preocupaba de nada porque ya estaban entre los Nunca 4. se aburren. Tú nunca, vas se a escuchar una aburren, el uno lo familia quería matar al numerosa. otro, la otra le hacía, no la dejaba dormir a la chiquita porque tenía que hacer las cosas del colegio. Es decir, entre ellos armaban su plan. 100%. Claro. Los niños que son Además, tan poquitos se seguidos. aburren. ¿Ah? Claro. Estaban seguidos, sí. Sí. Y como tienen bastantísimos primos, entonces ahí más bien lo malo es que no les interesa conocer a nadie más, porque son tantos que todos los primos ya son Ya son Multitud. una tribu. Qué Sí. chévere. Y en algún momento un proyecto profesional fue como chocó con algo familiar y tuviste que tener un criterio. ¿Cuál fue tu criterio para poder tomar una buena decisión respecto a eso? Porque no siempre es fácil, o sea, no siempre es fácil reconocer las prioridades y vivir de acuerdo a ello. No sé cómo te ha pasado a ti. 2 o 1. El uno. 1. No, porque nos encanta conversar, así que mejor uno. Mejor 1. Quizás el más agresivo. Yo estaba ya divorciada y tenía mis 4 hijos viviendo conmigo y me piden ser asambleísta y como eso implicaba irme a vivir a otra ciudad y además que no me interesaba la política para nada, entonces mi primera reacción fue no. Yo no puedo estar en esto aquí, la verdad es que estoy súper dedicada a mi trabajo, a mis hijos, a mantenerlos, o sea, ¿en qué momento? Pero cómo, o sea, Dios hace las cosas una cosa de locos y finalmente el presidente de la República de esa época me llama, me convence y yo acepto en un momento de locura porque realmente no sé cómo pude aceptar eso y al día siguiente me vi envuelta en un lío porque yo decía, ¿y cómo hago con mis 4 hijos? Es decir, tengo que irme a vivir a Montecristi. Pero bueno, me tuve que ir, entonces ciertos días pasaban conmigo, ciertos días pasaban con el papá y después de que pasaron los 8 meses y ya se acabó la constituyente en el 2007-2008, ahí sí dije, esto es algo que nunca más lo volvería a hacer. Sé y estoy consciente que Dios me mandó allá porque tuve mi misión y fue ese artículo 45 en la Constitución, Total. entre otras cosas, ¿no? Que fue la Pero defensa de la vida. ese artículo ha hecho muchísimo, digamos. O sea,
ahora que tenemos una Corte Constitucional muy complicada, bastante ideologizada, digamos, ese artículo se lo tienen que pasar, es lo único que como que sostiene el dique, ¿no? Porque si no, tendremos aquí el aborto por todas partes, tendremos muchas cosas. Sí, fue una época súper, súper dura. Yo no Pero iba cuenta a por hacer qué, eso. porque para que la gente sepa de qué va el artículo 45. El artículo 45 protege la vida desde la concepción, incluso el cuidado y protección. Y aparentemente ese artículo, que para mí era impensable que yo iba a defender algo que no estaba dentro de mis planes, porque ¿Cuáles eran tus planes, Jaime? yo fui a la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, pero en ese momento tuve como que se me acercó Monseñor Arregui, Sona María Crespo de la Fundación y todo un grupo de gente y me dijeron, Rosana, tú eres católica, tú estás aquí en la asamblea, necesitamos tu ayuda, métete a la mesa de derechos. Y yo intenté cambiarme porque dije, oh, no puedo creerlo. Justamente mi partido me había dicho, no puedes hablar del aborto, no puedes hablar de Dios en la Constitución, no puedes hablar de la familia. Entonces yo, ¿pero por qué? Si esos son mis principios. A ver, yo no es que voy a venir a hablar de eso, pues no, porque vengo a ser una constituyente. Pero si ya estoy aquí... Claro. Si hay algún conflicto, yo sí voy a estar completamente firme con mis convicciones. Entonces, no, Rosana, no vas a hablar de eso. Bueno, que sí voy a hablar porque no me conocen y yo voy a hablar. Y yo soy terca. Así que, y yo soy terca. Importante. Entonces comencé a tratar de ver qué personas podían cubrirme en esa mesa porque yo ya no podía estar ahí, porque ya había escogido la otra. Pero total es que yo me pasé los 8 meses peleando, gritando, hablando, estudiando, dando entrevistas. Me peleé con mi partido, me separé del partido y finalmente ellos me dieron lo que yo quería para que no me vaya del partido y eso fue el artículo 45. Increíble. Gracias, Rosana. Este artículo lo tienes y pusieron también Dios en la Constitución. Es que fue horrible, fue realmente... Yo viví en el infierno, 8 meses en el infierno. Pero queremos que te quedes, ¿no? Porque además que se armaba el zaperoco, porque fue un relajo público, ¿no? Entonces yo les dije que no, que yo igual me iba. Gracias por el artículo. A medio hacer les dije, porque igual no se defiende la vida hasta la muerte natural, que eso es lo que yo quería. Entonces igual me voy. Pero quedó, por lo menos, muy bien. La defensa de la vida desde la concepción. Sí, entre otras cositas, pero igual no voté por la Constitución que existe ahora, porque estaba en desacuerdo en muchas cosas de temas de la familia. Pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Yeah, muy valiente eso. Fue una época dura. Entonces, por eso digo yo que Dios me llevó allá. Exactamente, como Dios te pone en el punto, ¿no? Porque estabas ahí tú con tu paracaídas prácticamente, o sea, te caíste completamente outsider, ¿no? Sin ser política. Y no era lo que ibas tampoco. No, y además que después me tocaba seguir 4 años adicionales en Quito. Entonces ahí yo sí dije, no, yo recupero a mis hijos, me quedo en Guayaquil, me aparto de la política y ya ahí está su artículo. Claro, y entró tu suplente, me imagino, ¿no? Entró mi suplente, sí. Yo me quedé súper mal, súper mal. Que hacer súper agobiante. Muy, muy agobiada. Me parecía mentira que exista gente tan mal en el mundo, que quieran tanto el mal. Y bueno, eso fue lo que me hizo salirme de la política. Cumpliste tu objetivo y luego priorizaste tu familia. Sí, rapidísimo. Pero eso fue escoger a tu familia sobre Ese fue quizás el momento más duro. Porque a veces no solo... Bueno, es que a mí es al revés, claro. O sea, yo tuve que dejar a mi familia. Claro, no, claro. Sí. O sea, porque mi nueva familia era... Pero es igual de duro, porque... Claro, no, sí. pero también priorizar su vocación cuando pueden ser que existan como otros proyectos que como nos pueden desviar y cómo uno vuelve a lo importante. Claro, a ver, en ese sentido, yo tenía una empresa importante y dejé todo, vendí mis acciones, por así decir, aunque en realidad las pacté, pero a la final ya... Play smart, not hard. Sí, y luego me fui, claro. Ellos me mandaron, hay que reconocer que algunas veces me mandaron mis
las utilidades del tal, que me llegaban ahí como agua de mayo. Cuando en Roma era ¡guau! Buenísimo, sí. Pero no, vendí y me fui, claro. Sí, yo siento que todos los años tengo que hacer como un curso de formación. Y a mí me coincide que nunca va a caer en mis vacaciones. Y para mí es como todos los años, yo sé que tengo que pedir 2 días de licencia sin paga para poder ir a este curso de formación, que para mí es importante porque tiene que ver con lo que es valioso para mí, con mi formación, con mi vocación. Entonces, yo todos los años me quedo así y digo, ya, esto lo vale. Yo sé que me cuesta lo que me cuesta y aparte esos 2 días que me descuentan, pero claro, la prioridad está mi unión con Dios y lo que es importante para mí. Entonces, yo todos los años tengo que probar mi vocación. Qué Claro. lindo. Pero es interesante que uno o sea, se tenga que meter en estas cosas de decidir, en crisis, ¿no? Cuando me viene a ver algunos matrimonios a veces y que están pasándola mal, siempre es lo mismo, ¿no? Cuando uno pasa por un momento malo en el que los dos tienen dificultades, es importante volver a escogerse. O sea, todo el momento de crisis lleva también un momento en el que uno tiene que volver a escoger. Y volver a escoger quiere decir que tengo que dejar cosas. Escoger implica dejar, porque escoges algo, dejas algo. Pero volverse a escoger el uno al otro implica dejar cosas que tal vez me gustaban. Y los momentos de crisis siempre son momentos de volver a escoger. Y esto pasa en una vocación, esto pasa en una pareja, esto pasa en todo. Pero cuando uno escoge, por ejemplo, cuando escogiste la familia o cuando en mi caso yo escogí irme a estudiar fuera, teología, o cuando tú escoges esos 2 días de vacación, tal, uno se hace más a eso que ha escogido. O sea, se convierte, se vuelve a hacerlo prioridad en su vida. Y uno tiene que estar escogiendo constantemente. Y cuando uno escoge una cosa y luego lo contrario, y luego lo contrario, y luego lo contrario, hay mucha inestabilidad en la vida. Pero en cambio, cuando uno se acostumbra a escoger siempre y volver a escoger para lo que ha sido llamado, por decir, o sea, el matrimonio, uno al otro, en el tema de la vocación o esos 2 días, o sea, de formación, todas estas cosas, volver, te hace cada vez más firme. Y más feliz. Y más feliz, claro. Y más feliz. Bueno, es más auténtico, es con más plenitud. Total. ¿Quién eres? Bueno, y muchas veces sientes que has perdido algo que cuando lo recuperas ya no lo quieres soltar. Entonces, Claro. Lo en valoras este más. caso, mis hijos, o sea, quizás Lógico. yo antes los veía como, están por ahí. Y después era como que estoy con ellos, no lo puedo creer. O sea, Claro, salí del lógico. infierno y estoy ahorita en el cielo. Antes en mi casa podía parecerme, tengo que trabajar, estoy aquí, y el uno grita, y el otro, no. Y ahora era el cielo para mí, ¿no? Entonces, ¿Sabes que uno en ese valora más sentido, lo que tiene. un amigo mío que es súper, o sea, tiene ideas así como un poco rayadas. Después de que se casó durante varios años, tenían como un ritual. Y es que el día domingo se metían al baño con la esposa, que era alemana, y llenaban de agua el lavabo, y los dos se sacaban el anillo y lo ponían en el lavabo. Y entonces tenían que volver a coger la mano y a ponerle al otro. Ay, qué romántico. Sí, pero decía él que muchas veces decía, ¡ay, no quiero! O sea, hoy día no. O sea, No hoy sé si día lo quiero coger de nuevo. No, hoy día no escogería eso tal. Pero el volver a hacer eso y ponerle el anillo era volver a escoger. Era lo estaba intentando explicar. Porque es hacia allá donde tenemos que, no es soportar el chaparrón, sino, no, voy a escogerlo de nuevo para mí, con todo lo que contiene. Wow, me encanta. Sí, y agradecer lo que tienes. Sí, chévere, exacto. Wow, no, qué lindo, me ha encantado. Wow. Ideas. Sí, interesante, qué interesante ritual. Ahí tengo un amigo que se va a casar, que está por allá, pilas. Tú sabes quién eres. A ti te digo. Estaba pensando, a veces tocamos temas que nos tocan fibras, como que la vida, la fe, la política. Y tú estuviste en la asamblea, o sea, tú estuviste conviviendo, compartiendo con personas que piensan muy distinto a ti en cuanto a valores, creencias. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿qué consejo, un consejo que nos puedas dar para poder
compartir, defender nuestros principios, la fe, la vida, que creo que fue tu motor, sin romper el vínculo o poniendo límites. ¿Qué nos puedes recomendar? Cuando yo estuve electa en el partido del gobierno, que éramos 80 los que ganamos, y gracias a mí llevamos muchísimos votos, pero bueno, ya no me puedo arrepentir de eso. Me di cuenta tarde, porque los conocí ya cuando ya habíamos ganado, que era gente completamente diferente a mí. O sea, la mayoría no creía en Dios, estaban a favor del aborto, querían una constitución completamente izquierdista. Entonces, era gente con la que quizás tenían un nivel intelectual bastante elevado, pero no compartían mis valores para nada. Y ahí yo me di cuenta lo importante que es rodearte de gente parecida a ti. Total, lógico. Entonces, aunque es también bueno conversar con otros para ampliar o sea, con los que piensan distinto, ¿no? sí, bueno, una de mis mejores amigas era María Paula Romo, que pensábamos completamente diferente, pero a mí me gustaba aprender de ella porque ella es una mujer brillante. Total. Entonces la parte intelectual me atraía muchísimo. Pero luego cuando ya venían las reuniones del partido y se tomaban decisiones, yo decía, yo no voy a votar así. O sea, se fregaron aquí porque yo voy a votar de acuerdo a lo que mis asesores me digan, de acuerdo a mis principios, de ¿Cuántos acuerdo a mis asesores valores. tenías? 2. Yeah. ¿Y cómo los escogiste? No te los impusieron, sino tú los escogiste. Por recomendaciones, luego conversaban conmigo, en unos me equivoqué, luego tuve la oportunidad de rectificar. De y así. votarle y buscar un... De cambiar. Pero también eso me enseñó a no confiar, porque Claro. yo tenía que estudiar muchísimo. Entonces Claro. tenía que refutar y decir, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Vamos por este camino, ¿no? Entonces, ahí aprendí también que necesitaba de gente estas personas vitamina, ¿no? Eso. Entonces, y las personas vitamina eran las personas de los otros partidos políticos. Las que dieron la cara por mí, las que me defendieron, las que me salvaron. O sea, una vez tuvieron que venirme a sacar del asiento y llevarme para afuera, porque decían, Rosana, te van a matar. O sea, te van a matar, porque yo también venía de una entrevista donde renuncié. Entonces, llegaba a la asamblea y obviamente me habían quitado mi nombre, me estaban esperando casi que para darme un puñete. Wow. Dios mío. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, no te metas conmigo, y eso salía en el periódico y venían los otros y me sacaban cargada. Entonces era todo un show, pero para mí era muy Desgastante. impactante, Claro. desgastante. Yo tenía que cuidarme el momento de salir, con quién salía, qué hacía, ver si en el apartamento no había micrófonos, Wow. cámaras. Bueno, como lastimosamente hoy, ¿no? Entonces- La bomba Uy, no, qué pena, sí. Todo lo que terrible. se puedan imaginar en la política sucede. Entonces, fueron 8 meses terribles. Entonces, con estas personas vitamina, entre los que estaban Vladimir Vargas, en esa época, pues, él estaba con Álvaro Noboa, César Ron, Pablo Lucio Paredes, Claro, esa es gente de mucho nivel de también. claro. mucho nivel, nos reuníamos. Salíamos, mi primo Vladimir me recogía a 6 de la mañana, nos íbamos a trotar, en la noche nos reuníamos a comer. Yo los miércoles religiosamente me regresaba a Guayaquil, cogía una van que me traía 3 horas y media, llegaba solamente a ver a mis hijos dormidos y a las 6 de la mañana me volvía a ir, pero yo necesitaba ese pare en la mitad de la semana, porque decía, si no los veo, yo me muero, no alcanzo hasta el viernes, ¿no? Entonces era una vida súper solitaria. Uy, sí, durísimo, 8 meses así. Dura, entonces... Y ahí vivían en un hotel, ¿no? No, yo tenía un apartamento con 2 cuartos que mis hijos nunca fueron, porque decían, no vamos a ir para allá. Entonces era como que, esto es horrible. Sí, claro. Aguantaste Sí, bastante, mira, para tener una situación así. Eran 6 meses, pero luego se prolongó 2 meses adicionales. Sí, fue súper duro. Diana Costa también me ayudó muchísimo, muchísimo. Entre las dos hacíamos maravillas y horrores, ¿no? A veces ya hasta nos reíamos de todas las cosas que hacíamos, pero en la mitad trabajábamos bastante y logramos cosas Bueno, y ahora interesantes. es muy probable Cristina que- Reyes estaba con nosotros en esa época Mm. también. Ahora es muy probable que tengamos que enfrentar algo muy similar. Una nueva constitución. Todos los Prepárense. jóvenes aquí a defender la vida. Ay, sí, defender lo importante. Lo más importante, Ujú. sí. Si no hay eso. Es que
con la vida viene la familia y la familia es el núcleo de la sociedad y del mundo, ¿no? Entonces, si no hay familia, se acaba el mundo. Claro. Lastimosamente hay varias corrientes ahora que intentan anularla, ¿no? O equipararla a otras realidades que no lo son, ¿no? Y la soledad, la decisión personal de cada uno, la autodeterminación, todas estas ideas que son ideas filosóficas con unas a veces raíces nihilistas, están como deteriorando cada vez la concepción. Bueno, ¿no? Charlie Kirk tenía una teoría y es que las universidades son un scam y en el colegio comienzan a meterle la ideología de género a los el niños. adoctrinamiento. De tal manera que las chicas y los chicos, ya cuando llegan a ser grandes, creen que son otra cosa que no son, ¿no? Entonces, obviamente, nunca van a poder tener hijos. Las mujeres, si salen embarazadas, abortan. Es decir, es un desastre porque no hay por dónde, mientras que los musulmanes están teniendo 10 hijos, Claro. en Estados Unidos, en Europa, no hay hijos. Europa es más grave. En todavía. Europa es terrible, en Italia, en España es terrible. Ya cuando quieren tener hijos tienen 40 años y ya es ¿cómo para tener hijos? Para tener uno, ya no pueden. Entonces, sí, a ver, yo creo que el primer lugar para educar a los hijos es la casa. Totalmente. Y los padres. No hay discusión. La casa. La casa, sí, los padres, porque en el colegio no sabes con qué les están educando. Todavía en nuestros países medio podemos saberlo, pero en otros países es terrible. Así es. Pero bueno, hemos ido hablando entonces A ver. de muchas cosas, ¿no? O sea, de la nutrición y de la importancia de Terminamos no en la política. obsesionarse ni con lo que uno come ni con lo que uno corre. Me gusta esa frase. Que es, sí. Me parece que ha sido súper interesante también algunas de tus red flags, porque has sacado, eso me di cuenta, sacaste como 4 red flags y solo una a media. La verde estaba súper guardada por ahí. Ah, ni una fue verde, ¿no? O sea que hay más cosas que a veces uno piensa que están bien, pero que en realidad Ojo. sí, es más... Me parece que también ha sido tener este equilibrio en la vida que es muy bueno, que lo has dicho como en varias ocasiones, ¿no? O sea, ser equilibrado no solo en lo que uno come, sino en cómo uno se mide, cómo uno se propone cosas, en el deporte, en la comida, en todo, ¿no? Equilibrado en general. Equilibrado con la familia, equilibrado con el trabajo. O sea, el equilibrio es fundamental, ¿no? Y también el saber... tener unos principios firmes, ¿no? Yo creo que esto ha sido una de las cosas más interesantes, al menos que me llevo yo hoy, de que hay que saber pelear y que uno a veces no sabe que Dios está preparándote un ring y que tienes que estar de la mejor forma preparado para dar esas batallas que a veces están un poco más, que nos quedan un poco más grandes, ¿no? Yo creo que eso ha sido súper interesante. Todo el tema del artículo 45, que no vamos a... ¿Quién será la Rosana Queirolo de la próxima... sí, de la próxima constitución? Pero vamos a necesitar una persona ahí, ¿no? Seguramente Dios va a mandar a Que ya a está una ahí, le representante. está entrenando ahora, seguramente. Sí, Y- son momentos fuertes, pero Dios te prepara. En ese momento yo no sabía nada. Tuve que, desde empezar a aprender todo, Carlos Vera me quería destripar en pleno Ecoavisa y yo decía, Dios mío, yo no dormía para aprenderme todas las cosas que tenía que ir a pelear, ¿no? Claro, Porque y a este sí le gusta pelear. con Stephanie Spin también tuve una entrevista, entonces sí, fueron Claro, hay que bastantes. hay que Sí, poner porque el los hombro. medios te pueden jugar a favor o en contra. Claro, Entonces, total. Te hacen tienes quedar. que hacer que sea a favor, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue una de las cosas importantes que nos ayudaron a vencer. Muy bueno. Y aprovechar esa voz. Llegó el momento de mi parte favorita. ¿Cuál Dios mío, sí, momento? la plena final. A ver. Entonces vamos a hacer 3 preguntas. La primera es nuestra pregunta OG que le hacemos a todos los invitados. ¿Ya? Para ello ya la respondimos. Así que esta solo vas a responder tú, el resto también nosotros. Primera pregunta. Rosana, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Que no seas intensa. No te obsesiones. No te haces- No sé si es el mejor consejo que me han dado, pero lo vi mucho a lo largo de mi vida a través de mi padre. Y él era una persona sabia, hablaba muy poco. Entonces, aprender a escuchar. Escuchar, muy bueno.
aprendes mucho más escuchando que hablando. Muy bueno, ¿no? Y muy hay gente bueno. que se la pasa hablando y realmente no nos damos cuenta que Total. nos estamos perdiendo de tanto Total. si no escuchamos. Muy bueno. Entonces yo creo que eso. ¿Qué hábito pequeño te cambió la vida, padre? Hábito pequeño que me ves que me cambió de la vida, digamos, desde los 16, pero es levantarme apenas o sea, lanzarme al piso inmediatamente, en la mañana, siempre, de primero. No quedarme nunca dando una vuelta ni nada, siempre levantarme. Sí, difícil, pero Bueno, yo desde los 16 y hasta ahora funciona. todos Pero es un estamos en la hábito, lucha. es un hábito ganado. Sí, eso es un súper buen hábito. Increíble. Sí, mi hábito pequeño que me cambió la vida es apuntarme todo. Yo me agendo todo porque si no me la agendo me olvido. Entonces, eso me permite a mí existir y hacer las cosas. ¿Tú, Rosana? Esos dos son Yo buenísimos. me, o sea, Se yo los en voy verdad me agendo todo. Los voy a copiar ahorita y los voy a decir. No, mentira. Ah, A mí, dormir temprano. uf. Porque eso me permite levantarme temprano. Y si me levanto temprano, siento que tengo mucho más horas que todo el mundo. Se levanta a tiempo yo, como el yo padre. defiendo mucho mi sueño. No me importa si fin de semana, si tengo X, Y, Z. Me las ingenio para no ir. La mayor cantidad de cosas. A no ser que sea un evento, un matrimonio, una cosa que realmente lo disfrute y que digo, a ver, ¿vale la pena que yo esté despierta hasta las 2 de la mañana? Y si no vale la pena, yo a las 10 de la noche tengo que estar completamente Me dormida. encanta. Entonces, me gusta y desde chiquita yo era así. Me acostaba a 8:30, 9 de la noche, me levantaba a las 5 de la mañana a repasar porque tenía que sacar buena nota. Entonces, desde chiquita me acostumbré a acostarme temprano y realmente es algo los hábitos son así, ¿no? Vas poquito a poco perfeccionando tu hábito hasta que llega un momento que ya lo disfrutas. Ujú, lo deseas, ¿no? Y eso, pilar número 1 para el bienestar emocional. Y tercera pregunta, o bueno, es como fill in the blank. Si no contesto en 5 horas, probablemente estoy... Rosana. Definitivamente con mis hijos. Ah. Como los veo tan poco, porque no viven aquí, solamente una vive aquí, entonces ellos, distintamente a los chicos de su edad, no les gusta estar con el celular, no les gustan las redes, no tienen prácticamente redes, no ponen nada. Entonces, yo sé que cuando estoy con ellos no puedo tocar el celular. Entonces, ni siquiera les gusta que tome fotos, que haga videos. Es una cosa desesperante. Pero entonces ya sé que mi celular tiene que estar guardado. Así que si estoy perdida, es porque estoy con mis ellos. hijos. Y Qué lo estoy lindo, disfrutando. Sí, o sea, está súper en el estoy presente. feliz. Estoy feliz porque los estoy disfrutando. Qué bonito. Padre, ¿usted? Yo te diría que estoy en un curso de retiro. Pero estoy haciendo el mío, que yo normalmente doy 7 días y entonces ahí apago el teléfono y del día 1 al día 7. O cuando estoy predicando también es más difícil. Yo iba a decir, viendo El Señor de los Anillos. No. Bueno, es que esos Bueno, no son 5 fuera, horas. ajá, sí, bueno, fuera. Yo estoy tomándome café con una amiga. Oh, sí. Sí, Eso no con- son 5 horas. Sí, Ya, pero No ahí son ya viene el 5 horas. almuerzo, el café, el claro postre. que sí, yo facilito, ¿sí o no, Gigi? Y todas las mujeres, claro que sí, obvio, sí. Cafecito de 5 horas, un cafezote. Bueno, esto fue La Plena, donde hablamos las cosas que nos importan, donde compartimos nuestras inquietudes. Si te sirvió este podcast, compártelo a tu amigo que tiene que pasar del control al cuidado. Síguenos en Instagram, en Spotify, en YouTube y nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias. Gracias, Gigi. Gracias, padre. La disfruté muchísimo. Gracias.